reacción frente a una cultura y una sociedad que asfixiaba las fuerzas humanas. Porque la escolástica, el dogmatismo cristiano de aquella época, había llegado al extremo de colocar una separación maniquea total entre el cuerpo y el alma, donde se reivindicaba el alma como la centella divina, la luz de Dios, pero el cuerpo era lo pecaminoso, lo obsceno, lo degradante. De aquí viene, entre otras cosas, también la condena per se a la mujer, como si solo ella tuviese cuerpo. Y la sexualidad se asfixiaba. En la teoría dominante, solo era lícita para la procreación. Y se permitía la sexualidad solo para la recreación placentera del hombre como ser masculino. Y como si la mujer careciera de ella, estaba relegada a objeto del disfrute del hombre y camino, instrumento para la procreación, castrándole todas sus posibilidades. Y al mismo tiempo que era limitada, censurada en todas sus posibilidades, era castigada hasta por maldiciones bíblicas. Fue una mujer la que perdió a la especie. Fue por una mujer que se produjo el pecado original. Y fue una mujer la que al poderoso Sansón lo traicionó y lo entregó valiéndose sus malas artes. Y fue una mujer la que hizo que Lot se volteara. Fue una mujer, en definitiva, la que siempre apareció como la causante del pecado. Los humanistas reaccionan contra eso. Empiezan a colocar, en primer lugar, el erotismo como una fuerza vital, no obscena, no negadora, que no está en contradicción con el alma, que es cuerpo y alma al mismo tiempo, como lo es. Y por eso el humanismo fue poco a poco encontrando caminos para darle rienda suelta a una mayor libertad para el ser humano. El humanismo, además, se planteó un concepto fundamental, el concepto del rescate de lo bello, el concepto abstracto y luego concreto de la belleza como razón fundamental, la belleza. Y por eso el culto a lo bello es un ingrediente central del humanismo, de aquel humanismo que nace en el siglo XIII y luego en el XIV. Los edificios debían ser preciosos. Hasta las armas debían contar con incrustaciones que las hicieran bellas. Los vestidos debían ser muy elegantes. La escritura debía ser muy hermosa, con muchos grafismos bellos. La manera de hablar, de comportarse, todo debía tornarse hacia lo bello. Y esa era indirectamente una crítica a una cultura como la dominante en aquel tiempo, cultura escolástica cristiana, donde lo bello era sinónimo de profano, de sacrílego, y donde las órdenes religiosas trataban de reclutar jóvenes para el ascetismo, la castidad, el celibato, para la pobreza, para la miseria, para los harapos, para los ayunos, para la vida de mortificación, para la autoflagelación, en definitiva, donde lo feo del cuerpo era el camino para que el alma pudiese ir a Dios. Los humanistas dicen, no, lo bello
es objeto del alma también. Y la belleza, en definitiva, es atributo de Dios. Por lo tanto, una visión totalmente distinta de lo que dominaba en aquella época. Y gracias al humanismo fueron apareciendo posibilidades en otros campos, inclusive en la ciencia. Se abrieron nuevas alternativas para que con la libre investigación la medicina progresase. Gracias a eso Miguel Servet se va a atrever a hablar de la circulación de la sangre. Gracias a eso, sabiendo que entre los antiguos ya se había medido la circunferencia de la Tierra, o Aristarco decía que el Sol era el que estaba en el centro y no la Tierra, gracias a eso luego más tarde aparecerá un Galileo, o antes de él un Copérnico. Gracias a esas posibilidades del humanismo, la ciencia pudo desarrollarse. Y no solamente la ciencia en términos de las disciplinas más oficiales, sino también la ciencia en los campos menos ortodoxos. Eso es lo que justifica, por ejemplo, la aparición de una figura extraordinaria que está en la frontera entre el humanismo y el Renacimiento, como lo fue aquel médico suizo a quien hemos llamado en varias ocasiones Philippe Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que gracias a Dios el hombre decidió llamarse Paracelso, sustituyendo a aquella hilera de nombres larguísimos y complicados. Paracelso fue un médico y alquimista, cuando la alquimia era la precursora de la química y además una experiencia filosófica interior. Paracelso fue un humanista renacentista que abrió posibilidades en el mundo de la medicina. No solamente una medicina del cuerpo, también una medicina del alma. Y así como Paracelso, muchos otros más. Hasta la aparición de una figura maravillosa, de un hombre extraordinario, a quien podemos perfectamente considerar el símbolo ya no solo del humanismo, sino de lo que luego vino a partir del humanismo, como lo fue el Renacimiento. Estamos hablando del gran Leonardo da Vinci. Figura extraordinaria, múltiple, hombre integral, que sabía integrar todos los saberes, porque el humanismo y luego el Renacimiento tiene también esa característica, la visión de totalidad, o como lo podríamos decir hoy en día con una palabra de moda, aunque es más vieja que tantas otras cosas. ¿Cuál es la palabra holismo? Lo holístico, palabra muy antigua, de los antiguos griegos, pero que se puso de moda ahora, y que no significa otra cosa que visión de conjunto, de calidad, de sistema, de integración. Leonardo era un pensador holista, que se preocupaba tanto por la arquitectura como por la ingeniería, por la pintura como por la medicina, por el dibujo como por la literatura, la poesía o la filosofía, y que además tenía un sentido tan holístico que adoptaba un comportamiento extraordinariamente ecológico con respecto a la relación no solo consigo mismo y los demás, sino con el planeta, del cual decía en sus escritos que era un organismo vivo, y recuperaba una antigua palabra griega para la tierra, que es la palabra Gaia. La tierra como organismo del cual somos parte y que debemos respetar la vida en su totalidad. Ese Leonardo, que su mayor deleite era estar en una plaza pública discutiendo y conversando sobre temas artísticos, filosóficos, y luego ir con los que quisieran seguirle, con quienes comprendían su mensaje, ir a un lugar donde tenían aves enjauladas
comprarlas, llevárselas a la cima de una montaña y allí, en medio de un discurso filosófico sobre la libertad, en medio, por cierto, de un banquete vegetariano, con nueces y otros productos vegetales, la cumbre, el momento culminante del banquete era abrir las jaulas y darle la libertad a las aves. Y para eso hay que tener un avance espiritual, un sentido holístico de la relación humana, planeta, cosmos, Dios, de lo material a lo espiritual. Pues ese Leonardo da Vinci fue la gran figura del Renacimiento, que sintetizó todo lo demás, a los grandes escultores, pintores de su tiempo, incluso a uno de la talla de Miguel Ángel, contemporáneo con él, aunque rival en ideas. Pero Leonardo era mucho más allá que el dibujo, que la pintura. Lo hemos dicho en una obra que publicamos acá, de Carlos Brand, Leonardo da Vinci, que les recomiendo amplísimamente que la lean y la disfruten, para la cual escribimos un prólogo. Leonardo da Vinci era la figura del Renacimiento porque él tomó la idea central humanista de la preocupación por lo bello, y por eso Leonardo le puso tanto énfasis a la belleza como símbolo creador para el desarrollo del arte. Solo creyendo en lo bello se puede hacer arte verdadero. Ese fue el sentido del humanismo y del Renacimiento. Pero los renacentistas además fueron todavía distancias más allá, porque el renacentista, el pintor, el escultor renacentista, que era un humanista, se planteó el siguiente dilema. Cuando pintamos a Cristo en el lienzo, cuando ponemos a Jesús en el mármol y lo esculpimos, ¿le ponemos o no le ponemos sexo a Jesús? Y cuando dibujamos los angelitos, los ángeles y los santos con figuras masculinas, o las vírgenes con figuras femeninas, les ponemos genitales, sexo a esas figuras. Eso que parece una pregunta superficial entraña una gravísima discusión, tan grave que para ella se realizaron varios concilios. Se realizó un concilio para discutir, y ese era el tema central, si los ángeles tienen o no tienen sexo. La conclusión del concilio fue que no tienen. Y por eso de allí salió una instrucción para los pintores y los escultores, que pintaran a los ángeles o a los santos asexuados. Y si no querían comprometerse mucho, los pintaron solamente hasta el ombligo, dejando lo otro fuera del cuadro. Los renacentistas dijeron no, y en ellos se inspiraron en los humanistas y en los antiguos griegos, como lo podemos ver en toda la escultura, en toda la pictórica griega. Estamos hablando de seres humanos, y la sexualidad debe dejar de ser condenada, debe ser reivindicada para un ejercicio ético, para un ejercicio espiritual y para un ejercicio del placer, porque no hay contradicción en eso. Lo lúdico y lo espiritual perfectamente pueden integrarse, y ese fue el sentido del Renacimiento, y por ello le abrió tantas nuevas posibilidades al pensamiento, en el arte, en la literatura, en la filosofía, también en la política, también en el campo de la actividad social. Allí entrarían personajes tan importantes como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, los utopistas, Campanella, y sobre todo uno del cual hablamos hace poco, un programa de radio, uno muy defenestrado, muy castigado
por la gente que habla de él sin haberlo leído, como fue Niccolò Maquiavelo, que son mucho más maquiavélicos los que hablan de Maquiavelo sin haberlo leído, porque Maquiavelo, que era humanista, simplemente dijo en público lo que la política es en el sentido del ejercicio del poder. De modo que el humanismo y el Renacimiento, para abreviar todo esto que es muy largo, fue un inmenso movimiento. Un movimiento que no despreció lo espiritual, que no despreció lo divino, pero que le puso énfasis a lo humano. Del humanismo y del Renacimiento surgió un movimiento extraordinario, muy importante, al cual le debemos mucho todos, cual fue la reforma protestante. Le debemos mucho a Martín Lutero, a Calvino, a Hus y a otros más de la Reforma, porque reivindicaron derechos esenciales del ser humano en el campo de la religión, así como lo hizo Leonardo en el campo del arte, o Dante Alighieri y Petrarca en el campo de la literatura. Le debemos mucho a Martín Lutero cuando quemó públicamente aquellas indulgencias que eran vergonzosas y que luego, siglos después, la propia Iglesia Católica reconocería que era una vergüenza que se vendieran indulgencias, aquellas bulas, aquellos documentos en los cuales, como por cuotas y por tarifas, las personas, si hipotecaban sus bienes a la iglesia, se les daba ya tanta distancia en el purgatorio. Si aportaban recursos a los fondos papales, se les daba el cielo con parcelas ya garantizadas, cuidadas, y así lo decían aquello que Lutero quemó era tan vergonzoso, que desde Roma salían diciendo, si usted da tanto dinero para el cielo, tendrá una parcela ubicada así, y en cada esquina tendrá un querubín y un serafín que lo defenderá. Vendiéndose el cielo, el purgatorio, evitando el infierno a partir de cotizaciones, en lo que es un verdadero delito de traficar lo sagrado con lo material, una auténtica profanación. Y le debemos a Martín Lutero y a la Reforma Protestante, le debemos algo históricamente aún mucho más importante: la libertad de conciencia en materia de religión. Hasta el momento en que aparece Martín Lutero, solo podían leer la Biblia los sacerdotes, que eran los que conocían latín, porque la Biblia estaba prohibida de ser traducida a las lenguas romances, a las lenguas neolatinas. Por lo tanto, solo podía ser leída por los que leían en latín, que eran los sacerdotes. Y Martín Lutero dijo, si esa es la palabra de Dios, que la lea el pueblo. Y se ordenó la traducción de la Biblia a las lenguas que habla el pueblo. Eso se debe a Martín Lutero. Tiempo después el catolicismo también lo haría, porque entendió que no podía estar al margen del progreso. Y aunque el protestantismo después incurrió en errores parecidos a los que criticaba, significó un momento de avance muy importante. Y la reforma solo fue posible porque antes hubo el Renacimiento. El Renacimiento solo fue posible porque antes hubo el humanismo. Y el humanismo solo fue posible porque antes tuvieron los griegos y los latinos. Y después de la reforma vino ese gran movimiento que fue la Ilustración, el racionalismo, ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el siglo de la razón, donde la posibilidad básica está en que el ser humano puede hacer uso de la razón. Ya hasta nuestros tiempos en que el pensamiento se ha liberado de muchas ataduras y hay una búsqueda con bastante libertad.
pero podemos darnos cuenta rápidamente en este raconto, como dicen nuestros amigos italianos, este recuento, que hay un encadenamiento en los acontecimientos. El mundo avanza y que cada etapa anterior es necesaria para que venga la otra. Y ese humanismo fue un punto histórico tan importante que dio origen a tantos otros movimientos posteriormente. Y a tal grado ha llegado la importancia del humanismo que durante el siglo XX ya nos encontramos que todas las corrientes de pensamiento filosóficas, religiosas y políticas, todas toman la palabra humanismo para adjetivar su doctrina. Y por eso apareció un humanismo cristiano, un humanismo marxista, un humanismo existencialista, hay un humanismo protestante. Y Alain Kardec, que no se podía quedar atrás, habló de un humanismo espírita. Y con mucha razón, Kardec consideró que el humanismo, y así lo expresó en varios de sus trabajos, el humanismo era una fuente de inspiración por lo que significó y por los caminos que abrió. Y la nueva doctrina que él estaba proponiendo era perfectamente adaptable en las propuestas básicas del humanismo. Y no tengo la más mínima duda de que si bien el humanismo espírita no es el único que puede emplear legítimamente el término humanismo, porque otras alternativas también son humanistas, pero no hay la menor duda de que la doctrina espírita codificada por Kardec es un auténtico humanismo. En este caso, un humanismo con un toque muy particular, que es lo que nosotros hemos llamado el humanismo del espíritu. Porque con la obra de Kardec y con el pensamiento espírita se recupera una situación compleja y contradictoria que se produjo durante mucho tiempo antes de Kardec. Así como el humanismo clásico, el de Petrarca, reivindicó el concepto de que preocuparse por el ser humano no es negar a Dios, la evolución del humanismo, sobre todo en el siglo XX, el humanismo tomado como preocupación por el hombre, los problemas humanos y los problemas sociales, el humanismo se volcó durante el siglo XX a un humanismo de orientación filosófica fundamentalmente materialista. Carlos Marx hablaba de un humanismo dentro del determinismo económico de las leyes de la historia, negando cualquier trascendencia espiritual o cualquier concepto sobre Dios. Jean-Paul Sartre, en una obra extraordinaria, como era, al fin y al cabo, obra de un genio de la literatura y de la filosofía, aunque discrepemos de él, Jean-Paul Sartre escribió una obra extraordinaria precisamente con este título: el existencialismo es un humanismo. Y la última frase de ese libro es de una fuerza conmovedora dentro de la perspectiva materialista. Después de haber hecho un larguísimo análisis y tocar temas como los que hoy hemos tocado y hacer la propuesta existencialista, Jean-Paul Sartre termina diciendo al final del libro: el hombre es una pasión inútil. No quería decir que no servíamos para nada, no. Lo que quería decir es que no hay trascendencia espiritual, que es ahora o nunca. Pues así como se creyó durante el siglo XX que el humanismo se había ya arropado con la convicción, la creencia materialista, poco a poco fueron apareciendo pensadores, entre ellos Alain Kardec, y sobre todo los que a partir de Kardec se inspiraron para
plantear el concepto de que puede perfectamente existir un humanismo espiritualista. Un humanismo espiritual, un humanismo del espíritu. Y precisamente Manuel Portero es uno de los autores que más abundó en ese tema, queriendo reivindicar para la palabra humanismo frente a las definiciones marxistas, existencialistas y ateas, queriendo reivindicar que el mejor sentido que le cabe al humanismo es el de una preocupación por el hombre como ser espiritual. Y que hablar del espíritu no es negar la razón. Hablar de Dios no es negar al hombre. Hablar del cuerpo no es negar al alma, sino que en una visión holística, integral, perfectamente se puede comprender al ser humano en esa múltiple dimensionalidad corporal y espiritual. Y allí la tesis central de este humanismo del espíritu, que reivindica un concepto central, cuál es, a diferencia de las metafísicas escolásticas, de los dogmatismos, el concepto central de que entre el cuerpo y el espíritu no hay contradicción, sino integración. Que no es verdadera la idea, no es verdadera la idea de que por ser muy espiritual debemos renunciar al cuerpo. No es verdadera. Es una falsa contradicción. Aquel concepto en el cual se practicó en la Edad Antigua y la Edad Media en Europa, que el cuerpo debía ser castigado y condenado, como era el objeto de lo mundano, el demonio rondaba a través del cuerpo, debía estar sucio, maltrecho, castigado, porque cuanto más sucio y maltrecho el alma se eleva. Un humanismo del espíritu reivindica, en una visión totalmente opuesta, que el cuerpo es una maravillosa arquitectura, que es el instrumento del espíritu en la vida encarnada, y que el cuerpo, cuanto más saludable esté, más armónico y equilibrado esté, mejor alimentado esté, mejor presentado esté, el espíritu y sus potencialidades se pueden expresar mejor. Por eso en la visión del humanismo espírita, que es un humanismo del espíritu, hay que amar al cuerpo, porque eso también es amar al espíritu. Amar al cuerpo significa, entre tantas cosas, mantenerlo en un estado de equilibrio para que la salud integral le brinde todo su beneficio, alejado de los malos hábitos, de los cuales yo ahora no me voy a extender, pero ustedes saben a cuáles me estoy refiriendo en principio, para que las personas no se intoxiquen con sustancias dañinas que alteran la armonía y el equilibrio, que muestran no solamente el daño corporal, sino el desequilibrio psicológico del fumador, del bebedor empedernido o del que sucumbe en el precipicio de las drogas, lastimando el cuerpo y por ende lastimando al espíritu. Porque la interacción es tal que el daño al cuerpo lastima al espíritu, y a la inversa, lastimar al espíritu a partir de los pensamientos, a partir de los sentimientos inferiores, también se traduce en lacras corporales. De modo que amar al cuerpo, tenerlo bonito, eso no es una actitud de vanidad, no es una actitud de superficialidad, salvo que se haga en un acto fatuo. No, tenerlo limpio, presentable, bonito, grato, saludable por fuera y por dentro,